Y el día de hoy se encuentra con nosotros Chema. ¿Cómo estás, Chema Quique? Serralde, ¿cómo estás? Claro, Buenos que días, súper bien. Buenos días. bienvenido. Gracias, muchas gracias. Que nos vas a llevar al espacio sideral a través de la red. Claro que Exactamente, sí. sí, digamos a través de la red. Y en particular, ¿sabes qué? De los dos sitios de las agencias espaciales. Oye, Gaby, pásale, porque yo sé que tú eres fanática y amante de todos Yo también estos quiero temas. viajar al Vete para espacio. acá, Estaba Gaby. comiendo, Del pero espacio. Por favor. me encanta. Hola. Siéntese Hola, usted. ¿Cómo Gaby, estás? ¿Qué tal, Gaby? Muy bien. Yo sabía que tú querías ser astronauta de chiquita. Sí, señor. ¿no? ¿Por qué cambiaste? Sí, bueno, porque dicen que los astronautas no aman a su familia o que tienen que estar muy despegados de la familia y tienen que estar... Y yo sí soy muy familiar. Eso. Pero fíjate, Eso. Gaby, Hogareña. no, está muy bien, Sí. claro, sí, Sí. pero está muy bien, pero fíjate, para contribuir a las causas del espacio no tienes Sí. que estar en la luna. ¿sí? Llegó mi oportunidad entonces. Sí, y es muy bonito porque, digamos, la carrera espacial, o sea, el espacio, las agencias espaciales no solo se dedican a mandar sujetos al espacio. Para que un sujeto llegue al espacio, necesitamos pasar por un proceso muy interesante, digamos, de Sí. investigación, desarrollo y, sobre todo, pruebas y experimentación, ¿no? Claro. A eso se dedican las agencias espaciales, ¿no? Sí. Entonces, lo bonito de todo esto es que a través de los sitios de internet y de las campañas de difusión, ¿no? Que estas agencias espaciales hacen, puedes darte cuenta que un astronauta es solamente uno de los personajes, ¿no? Sí. De esta interesantísima cadena de investigación. Es un equipo. Exacto, es un equipo. Sí. Ahora, Muy bien. ¿para qué vamos? O sea, ¿para qué quiere ir el hombre al espacio? O sea, ¿para qué queremos andar volando en... Digo, uno Bueno, siempre está en la luna, Para pero responder los cuestionamientos que nos hemos hecho desde siempre. Sí. desde siempre Hay sales más allá, Hay ¿no? más de allá. la A mí me Tierra, encantaría ¿no? saber La si vida, existen los ¿no? extraterrestres. Pero fíjate, lo bonito es que básicamente lo que pasa es que una agencia espacial se dedica a ver hacia afuera, ¿no? Y mandarnos hacia afuera, que eso es como nuestra frontera más mágica, así más wow, ¿no? Sí. Un vuelo tripulado. Y justo lo que conmemoramos es ese momento en el que el Apolo 1 nos enseñó que la cosa no era tan sencilla, ¿no? Sí. Sí. Apolo 1. Sí. O sea, se pisó la luna hasta el 17. Sí. Entonces hubo un trayecto muy largo en la agencia espacial estadounidense, que no era la única. Sí. En ese entonces también estaba la agencia soviética. Sí. Sí. Pero lo interesante es que pasó un proceso muy largo y el Apolo 1 nos enseñó que la gente podía correr un riesgo en esta carrera espacial, ¿no? Lo corre. Lo corre, Sin duda exactamente. Incluso exactamente. estando en la Tierra. Sí. Exacto. El Apolo 1 en realidad tuvo su gran catástrofe sin haber salido, sin haber prendido los cohetes, ¿no? Sí. Sí, claro. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Si estaban haciendo, pero ahora sí que Claro, estaban como echándose 3 una semanas cascarita. antes de la fecha del Claro, lanzamiento, sí, o sí. sea, una cascarita, ¿no? Una cascarita y ya ocurrió un accidente. Bueno, vamos a los sitios. Vamos al sitio de la NASA primero. Sí. El sitio de la NASA, bueno, pues nada, por supuesto es el más sonado, más célebre, que no es la única agencia espacial. Sí. Claro que no. Hay muchos países que tienen una agencia espacial, pero este sitio, esta semana particularmente, también conmemora este suceso y además también en su página frontal, pues nada, resulta que acaba de fallecer uno de los tripulantes, o sea, literalmente, del vuelo que pisó la Luna, ¿no? En el Apolo 17. Entonces, bueno, nada, enero 2017 se vuelve de conmemoraciones, pero una cosa es salir al espacio y vemos un video, por ejemplo, vemos imágenes del sitio sobre vuelos en la Tierra. Bueno, Sí. otra de los cometidos de una agencia espacial es mirar a la Tierra. Es decir, ¿Cómo se ve salimos desde de- el espacio, ¿Cómo no? se ve el espacio y qué información nos puede dar esto? Claro. Los asentamientos. En este particular caso, bueno, la NASA tiene un programa justo para estudiar los arrecifes de coral, por ejemplo. Esas imágenes que estamos viendo justo son de los vuelos y los satélites que la NASA pone en órbita para mirar la evolución de un arrecife de coral, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, miren, la Estación Espacial Internacional, que es un esfuerzo que en todos los lugares, bueno, en muchos lugares del mundo pueden haber avistamientos. Tú puedes entrar al sitio y mira, en Ciudad de México puedes ver puntos en los cuales puedes mirar al cielo Ya. y avistar a ciertas horas la Estación Internacional Espacial. ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Se A ver, alcanza sí, claro, a ver? aquí. Sí, sí, Es totalmente. tan sí. fácil como solo... Digo, depende un poco como de las nubes, sí, ya claro. sabes, ¿no? O sea, Pero las necesitamos un condiciones, el telescopio, clima. por ejemplo, ¿o no? No siempre, no siempre. ¡Ay, Y qué eso, maravilla! eso lo puedes consultar justo en la página de la NASA. Ahora, ¡Wow! la Estación Internacional Espacial es un esfuerzo, a diferencia justo de la época de la Guerra Fría. Sí. La NASA y la agencia soviética pues estaban peleadas, ¿no? Claro, y competían. Son competencia, Compe- eran- claro. Sí. Sí, pero eran Gagarin fue el competencia. primero, fue ruso. Totalmente, Sí. exacto. Bueno, la competencia sucederá, por supuesto, como naciones, Sí. pero la ciencia no se detiene. Y la ciencia no tiene nación, digamos. De modo que lo que vamos a ver es que en el siguiente vínculo,
que es la agencia espacial, no de Estados Unidos, sino la de la Comunidad Europea. Ya. Esta es la NASA. Pero la Comunidad Europea también tiene una agencia espacial y esto que hablábamos de la Estación Internacional es una colaboración de muchas naciones para poner proyectos de desarrollo en línea Qué y bien. arriba también, ¿no? O sea, en el espacio. Entonces, les recomendamos que visiten la ESA. Sí. La ESA es la Sí, ESA. claro. Exacto. La ESA. Una es la sí. NASA y otra es la ESA. La Exactamente. NASA, la ESA. Pero la ESA justo Sí. tiene un programa muy similar y todos tienen mucho esfuerzo con respecto a la divulgación. Si vamos, ahí está en pantalla el vínculo, entonces Sí. pueden visitar la Agencia Espacial Europea, Sí. que bueno, tiene un sitio también muy interesante y sobre todo lleno también de información que conecta con los esfuerzos de la NASA. Entonces te vas a dar cuenta como un Se esfuerzo de la NASA complementan. está Sí. complementado por la Agencia Europea y todos en función de una estación internacional espacial, que es una suerte como de sueño de película de Stanley Kubrick, Sí. de ciencia Totalmente. ficción de los 80s. Sí. Bueno, eso ya está sucediendo. Una realidad. Una realidad. Y otra Bien. cosa, está a punto de suceder en marzo, todo esto. Hay vuelo tripulado, es decir, una estación espacial tripulada siempre por seres humanos. Esto literalmente marca una era completa desde hace 30 años claro. en las que falló la humanidad para poner un nombre en un vuelo. 30 años después hay gente que vive. Hay una 6 comunidad. meses. Hay una comunidad que está viviendo, orbitando este planeta. ¿no? Sí. Entonces creo que las cosas cambiaron Oye, ya mucho. se están preparando también estos vuelos turísticos. Dice, Claro, dice. claro. Que están costando no sé cuántos Yo millones. ya estoy vamos? ahorrando. O miles de dólares, pero Chinito. creo que es un gran paso para la humanidad. Es Sin un duda. gran paso, sin duda, sí, Sin sin duda duda. alguna. No sé hasta Entonces, dónde bueno, vayamos a llegar. Claro, pues visiten por Al favor, infinito los- y más allá. Ah, sí. Claro. Por ahí dicen. Vámonos. Es una realidad terrícola que ya podemos entonces disfrutar. Gracias, José María Serralde, por Sí, acompañarnos. gracias. Como siempre, con temas sumamente interesantes y que ahora nos sacan de órbita. Nosotros hacemos una pausa.